Bienvenidos a todos, miembros de la audiencia patriótica del Tanque de Ideas Argentino, de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano. En primer lugar, comentarles un poco que ha tenido muy buena repercusión nuestra última investigación, donde hablamos de los bajos sueldos que tiene las fuerzas de defensa, ¿no? El sistema de defensa argentino, los soldados de todas las fuerzas. Tienen muy bajos sueldos y esa publicación la hicimos la semana pasada y hemos tenido repercusiones interesantes al punto que hoy mismo se ha anunciado un aumento para los próximos 3 meses a todo el personal de las fuerzas de seguridad a nivel nacional. También comentarles que luego de nuestra publicación sobre el informe de la ausencia de ejecución del FONDEF para los años 2020 y 2021, desde agosto del año pasado no había ninguna noticia en relación al FONDEF, el Fondo para la Defensa Nacional, que impulsó en su momento Agustín Rossi, y a raíz de nuestra investigación han aparecido dos noticias donde vuelve a comprometerse el ministro Rossi a ejecutar el Fondo para la Defensa, lo que corrobora nuestra investigación que efectivamente no estaba en ejecución. Y también hay otra noticia que en este caso la hizo circular Infobae, donde las cámaras, se reunió la Cámara de Proveedores Militares de la Argentina, proveedores, digamos, del Ministerio de Defensa de la Nación, que están haciendo una fuerte acusación respecto de que las pymes locales, autopartistas, digamos, o productores que pueden ser de armamento, de elementos de reparación para todos los suministros militares, empresas argentinas están quedando fuera o tienen la data interna, digamos, del Ministerio de Defensa de que las contrataciones del FONDEF serían directas a organismos internacionales, a empresas multinacionales y la industria local quedaría un poco fuera. Eso no lo digo yo, lo dice la Cámara. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar allí, por supuesto, velando por el interés del desarrollo de un sistema productivo nacional, tanto público como privado, que esté apoyando nuestro sistema de defensa, ¿no? Eso es el ABC de tener un país políticamente independiente y con capacidad militar. Ustedes son parte de este logro al hacer circular este material que es de primer nivel. Comentarles también que hay funcionarios del Ministerio de Defensa que reciben este material y nos hacen sus comentarios, por los cuales estamos contentos, no siempre respecto puntualmente del comentario, pero sí muy contentos de poder llegar con nuestro material. Adicionalmente tenemos la posibilidad de participar en otro programa que tratamos de hacerlo con la mayor frecuencia posible, el programa Argentina Productiva, donde me invita el Chino Martínez Moreno y Horacio Richardelli. Y bueno, son personas que yo agradezco que me abren puertas para llegar más lejos con nuestros mensajes, y adicionalmente son personas con mucho espíritu de investigación, ¿no? De conocer más, de investigar y de fomentar esto. Y bueno, un tema que me pasó el Chino, que me pareció muy interesante y para el cual preparé exclusivamente esta presentación, es media introductoria, pero tiene un volumen de datos que es descomunal. Él hace una pregunta que es muy interesante, que es esta: si está vinculado el gasto militar o el desarrollo del sistema de defensa de un país con el nivel de exportaciones, ¿no? Es decir, un poco si esta cuestión de tener un país bien parado en el ámbito militar abre mercados, ¿no? Uno podría tener ciertas dudas en muchos países pequeños, pero claramente Estados Unidos abre mercados a punta de pistola, como se dice, ¿no? Y eso se tiene que ver en sus exportaciones. Traduciendo la idea del Chino a un modelo matemático, tendríamos que poder ver una relación fuerte en algunos países, por ejemplo, de su gasto militar con el nivel de exportaciones que ese país presenta. Y también en ese sentido, él hacía otra analogía y dice, bueno, puede tener que ver la mayor presencia militar, o sea, una buena institucionalidad del sistema de defensa con transmitir una idea de mayor institucionalidad del país, un país donde se protegen los derechos de propiedad, donde están las reglas de juego claras, y que eso fomente la inversión. Bueno, traduciendo esa idea
a una relación de variables matemáticas, económicas en este caso y militares, deberíamos poder ver que haya alguna relación entre el volumen del gasto militar que presenta un país con la inversión extranjera directa que va recibiendo, ¿no? Bueno, me tomé muy en serio la pregunta del chino, espero que lo disfrute. Busqué para todos los países que me parecían de mayor relevancia en el mundo. Obviamente hice una selección de Argentina, está incluida en todos. Hice una selección puntualizando América Latina, algunos países que nosotros los argentinos siempre consideramos relevantes. Estamos hablando de México, Brasil, Colombia, Chile, por ejemplo, ¿no? Dejé afuera a Perú en esta selección. Después también siempre desde hace más de 200 años, no, por ahí Argentina mira mucho a Europa, entonces hay una comparación que tratamos de hacer también allí, lo que es España, Italia, Alemania, Francia e Inglaterra. Potencias históricas, China, Estados Unidos, Japón, y también agregamos algunos otros países, a ver, agregamos Rusia y agregamos Singapur. Dentro de todos los países que vamos a analizar, vamos a ver estas tres variables con bastante detalle y de varias formas para tratar de corroborar o no esta hipótesis que planteábamos con el chino, ¿no? Es más bien su idea, pero bueno, yo tengo la satisfacción de haber conseguido los datos, que son un montón, y traerles algunos gráficos para compartir, ¿no? Bueno, miren, este es la inversión extranjera directa en Argentina, ¿no? Un poco para ir teniendo en cuenta. Fíjense que el gráfico arranca en 1970, tenemos una cantidad de datos brutal, y llega hasta 2018, el último dato publicado, que está compilado en la base de datos, por supuesto, como siempre vemos, la base de datos del Banco Mundial, que utiliza la base de datos oficiales, en este caso del Fondo Monetario Internacional, que es la que reporta el país de origen, que en este caso es Argentina. Tenemos un impacto, miren, ¿no? que el impacto durante la época de los 90 en lo que es la recepción de inversión extranjera directa, o en otras palabras, vender las joyas de la abuela, fue muy alta, fue creciendo entre los 90, llega a ser un pico en el 99 y después se rompe ese modelo y empezamos a oscilar entre el 1% y el 2% del PBI en la recepción de inversión extranjera directa año a año. Esto ha caído, ¿no? Desde el año más o menos 2013 en adelante, viene zigzagueando pero en forma descendente. Aquí tenemos un modelo donde sigue presente Argentina, unos gráficos donde sigue presente Argentina, pero nos vamos un poco a Medio Oriente y Asia y tenemos, miren, la expansión en lo que es la recepción de la inversión extranjera directa de Singapur, ¿no? Descomunal. Vienen creciendo desde el año 1970 a la fecha, son 50 años de crecimiento en la recepción de una inversión extranjera directa que tiene un impacto muy positivo en el desarrollo, en el PBI y en el nivel de exportaciones de Singapur. Singapur es el único país del mundo que exporta más del 100% del PBI que tienen, ¿no? O sea, tienen muchísimo más tráfico de lo que realmente producen, ¿no? Agregan muchísimo valor. Y bueno, ese modelo es un caso que se estudia aparte, ¿no? Es un fuera de serie, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está Singapur con su gráfico. Tenemos en segundo lugar un país de esta pequeña lista que estamos viendo aquí. El segundo que sigue en captación de inversión extranjera directa lo tenemos a Israel en un verdecito claro, con algunos picos importantes, por ejemplo aquí en torno del año 2000 y en torno del año 2006. Después el otro que ha tenido picos o altos, bueno, fue Argentina hacia el final de la convertibilidad, pero eso era nuestro remate, nuestra liquidación de activos estatales, por eso se ve, eso es engañoso, queda mezclada, en este caso la inversión extranjera directa. Para que tengan una idea muy clara, la inversión extranjera puede ser directa o indirecta. Si es indirecta, estamos hablando de compras de acciones que cotizan en la bolsa. Por ejemplo, si aparece un banco y nos compra acciones de YPF que ya está en funcionamiento,
eso es una inversión extranjera indirecta. Inversión extranjera directa es cuando se coloca una fábrica, ¿no? O se compra una fábrica completa ya en una cuestión más visible, con contratación de personal, etcétera. Después tenemos más abajo a China y a Japón, que están, en realidad nosotros hay otros trabajos donde estudiamos esto en muchísima profundidad. Los países más capitalistas no reciben inversiones extranjeras directas, como puede ser el caso de China o de Estados Unidos, sino que exportan su capitalismo, exportan su dinero y realizan las inversiones extranjeras directas ellos, es decir, que el flujo de ellos es negativo para que el flujo de dinero sea positivo en otros países donde ellos están haciendo inversiones y abriendo sedes de manufactura o alguna sede comercial, ¿no? Esa es la realidad en lo que es la inversión extranjera directa. Es decir, que los países, vamos a ver que los países más exitosos en realidad tienen un flujo negativo porque están sacando su capital a conquistar nuevos mercados. En el caso ya de un corte más de América Latina, tenemos que el país que más inversión extranjera directa recibe es Chile, que ha tenido un boom también hacia el final de nuestra convertibilidad y después ha tenido una burbuja, fíjense acá, es este país moradito más oscuro, entre el 2005 y el 2015, donde se hablaba mucho en Argentina del modelo chileno, de ir a comprar, de cruzar de Mendoza a Chile a Santiago para hacer compras, volver, que era un caso de éxito y después el caso de éxito se voló por los aires, ¿no? Creo que lo salvó la pandemia porque habían entrado en una cuestión de meses de manifestaciones pidiendo una constitución nueva y bueno, la pandemia como que liberó las calles y los mandó a guardar, digamos, ¿no? A los manifestantes. El segundo país de estos seleccionados de América Latina que ha recibido históricamente en este periodo grande que vemos de 50 años, más inversiones extranjeras directas ha sido Colombia. Brasil aparece un poquito más arriba porque es lo que corresponde al corte de 2018, pero fíjense que Colombia ha estado incluso en algunos momentos como principal destino de la inversión extranjera directa en América Latina. Por ejemplo, aquí en el 2006, cayendo un poco Chile, Colombia había empezado a quedar un poco arriba. México tiene una trayectoria un poco errática, es este verdecito claro, tiene una trayectoria un poco errática, pero siempre ascendiente. Fíjense que en el trayecto de 50 años pasa de recibir menos del 1% a estar en torno a un 4% del PBI, que es un crecimiento interesante. Y bueno, Argentina en esta trayectoria está el último, pero insisto que en lo que es la recepción de inversión extranjera directa, estar al último en estos casos no necesariamente es tan malo. Hay una investigación muy profunda que nosotros llevamos a cabo donde demostramos que en realidad lo que nosotros tenemos que lograr es estar insertos tecnológicamente con equipos de investigadores locales y argentinos en el exterior que estén insertos en las principales empresas del mundo y que esos dos conjuntos humanos logren trabajar en conjunto, tener algunas producciones de investigación y de patentamiento en conjunto, y eso es el escalón inicial para que después arriba pueda montarse ya sea el fomento privado a través de la inversión extranjera directa o el fomento estatal a través del gasto público y tener éxito, ¿no? Eso lo hemos publicado un paper al respecto. Bueno, acá tienen una mirada un poquito más de la Argentina comparada con Europa. O sea, quité Argentina porque eran muchas líneas, pero fíjense que hacia el año 2000 tenemos un pico de Reino Unido, lo que es Alemania, este más oscuro acá, este es Alemania, el que sigue, este azul aquí, es el Reino Unido, y después el tercero en captación de fondos está siendo España, ¿no? Entonces tenemos primero como hegemón en este periodo, en torno de los años 2000, a Alemania, seguido por Reino Unido y tercero estaría España, y ya más en los últimos 20 años el reinado ha sido bastante más importante del Reino Unido y secundado por Alemania y por España, ¿no? Eso tiene que ver, quizás tenga que ver bastante con el hecho de la configuración del Brexit por parte del Reino Unido, ¿no? Es decir, bueno,
A nosotros nos conviene quizás aislarnos un poco más, tener más independencia política y seguir captando inversión extranjera directa y dejarle el manejo de la parte continental a Alemania, ¿no? Y que ellos manejen sus propias reglas. Puede tener que ver con eso. Esto, bueno, ahora lo que vamos a hacer en estos gráficos, fíjense que teníamos para un corte, en este caso una variable, inversión extranjera directa, teníamos a todos los países para varios años. Lo que vamos a hacer ahora, en función de la idea esta que comentábamos con el chino, es comparar dos o tres variables para el mismo país. Es decir, estos gráficos son para muchos países la misma variable y ahora vamos a ver para un solo país varias variables, ¿no? Y vamos a ver varios países, pero cada uno en su filmina. Bueno, ¿cómo se lee este gráfico? Tienen en todos los gráficos que siguen. Acá tenemos Argentina, Colombia, China, Brasil, etc. Tenemos medio sobre el eje izquierdo, siempre es el porcentaje del PBI. Tenemos la línea naranja, es la inversión extranjera directa. La línea gris es el nivel de exportaciones de bienes. Y la línea azul es el gasto militar, pero la línea azul, que normalmente es mucho más baja que estas dos, la medimos sobre el eje derecho. Si se fijan, por ejemplo, va del 5% al 30%, y el eje derecho va del 0,2% al 1,6%. Todo es en porcentaje en torno al PBI. La idea del chino es, si un país tiene mayor presencia militar, va a poder tener mayor nivel de exportaciones. En el caso de Argentina, se da esa relación que dice el chino, pero fíjense aquí, se da por la negativa, es decir, mientras Argentina tiene una menor presencia militar, Argentina sí tiene una menor presencia en la exportación de bienes y servicios, que está dando, en el caso de Argentina, está dando fundamento a lo que está manifestando el chino. En lo que es el caso de la inversión extranjera directa, es oscilante, si se quiere, medio independiente de las otras dos variables, oscilante en un nivel muy, muy bajo. Miren lo que sucede en el caso de Colombia, tratando de testear esta misma hipótesis del chino, ¿no? Miren qué similares son los movimientos de la evolución del gasto militar, que está en azul, evolución del gasto militar como porcentaje del PBI, y la evolución de las exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Es una idea que me parece que tiene mucho potencial. En el caso de China, está más bien estabilizado en realidad el gasto militar en torno al 2% del PBI. Estamos hablando de la primera economía del planeta, entonces el 2% de su PBI realmente es un numerazo, digamos, en términos de volumen de dinero. Y bueno, China ha tenido un boom de exportaciones que está entre el 2003 y el 2009, y yo creo que ahí ya le empieza un poco a declarar la guerra comercial a Estados Unidos y a tratar de cercenarle los mercados. Que es otro de los fenómenos que está pasando en China, que explica esta caída de acá, del 2007 hacia abajo, es que China trata de producir, trata de cambiar la producción de bienes económicos a bienes ya más industriales y más orientados también al consumo de la clase media, pero en ese trayecto logra pasar muchos millones de personas del sector pobre al sector de la clase media. Por lo tanto, su mercado local de la clase media crece muchísimo y esos productos que ellos en este punto estaban exportando, destinados al consumo de la clase media, empiezan a tener mucho mercado local para consumirlos. Entonces la producción en realidad de China tiene una pendiente totalmente ascendente, nada más que en estos últimos años el mercado local de ellos empieza a absorber cada vez más bienes de alto consumo, como se dicen, ¿no? Miren, en el caso de Brasil, no hay una gran relación, hay una mejora, como se dice, en la performance exportadora de Brasil, que se da en todo el periodo de los 90, culminando acá en un pico entre 2004 y 2005. Parece más relacionada, miren las curvas, ¿no? Parece mucho más relacionada la curva de recepción de inversión extranjera directa de Brasil con su nivel de exportaciones que
con su presencia militar, ¿no? Su presencia militar que ha tenido allí está un oscilamiento tirando hacia la baja, ¿no? Un poco para que tengamos en cuenta en estos años donde se produce una baja abrupta en el nivel del gasto público militar en Brasil, se genera una revuelta que termina cambiando el presidente de la nación, ¿no? Como para tener un parámetro de la importancia de la importancia del gasto en defensa en Brasil, ¿no? En el caso de Chile, volvemos a tener la relación similar a la de la Argentina. El gasto militar tiene una tendencia hacia la baja, es la línea azul, y esa tendencia termina arrastrando un poco hacia la baja, un poco bastante hacia la baja, el volumen de exportaciones, que tiene un pico en el 2007 del 45% del PBI chileno y cae abruptamente, cae un tercio, cae hasta el 30%, ¿no? Muy concomitante con esa pequeña caída del gasto militar, que pasa de un 2,5% a un 1,6% de representación del PBI, lo que vuelve a decir que ese vínculo, que el primero que nos menciona el chino, tiene mucha relevancia, ¿no? Bueno, en el caso de Alemania sucede algo opuesto, que puede tener que ver con la confección y el mando de la Unión Europea. Miren que mientras Alemania va bajando su nivel de gasto militar, siempre ha ido subiendo su nivel de exportaciones de bienes y servicios. Eso puede tener que ver, como les digo, que si bien se descapitaliza en materia militar, esto es luego de la caída del muro, si bien se descapitaliza en términos militares, crece mucho su esquema de poder político al ir concentrando cada vez más fuerza al mando de toda la eurozona, ¿no? Bueno, en el caso de Francia, si se fijan, si uno trazara una línea aquí horizontal, estas variables parecen espejadas, ¿no? Mientras Francia tiene menos poder militar, tiene un mayor volumen de exportación, y vuelvo a decir que esto puede tener que ver con el uso que hacen Francia y Alemania del sistema militar de la OTAN, el sistema militar de la Unión Europea, el lugar central que ellos tienen en la Unión Europea, y quizás el hecho de que al tener un mando político sobre tan vasto y tan rico territorio en términos de PBI, no están necesitando en estos momentos esa presencia militar. En el caso de Israel se presenta algo similar a lo que vimos en Argentina y Brasil, al tener un descenso en el gasto militar sostenido desde el 95 al 2019, luego de un pico que han tenido de exportaciones de bienes, se ha mantenido un descenso de varios puntos, ¿no? Pasan del 16% al 12%. En el caso de Italia es muy similar a lo que vemos en Alemania y en Francia. El caso de la India, no podríamos que relacionar su nivel de gasto militar con su nivel de exportaciones de bienes, porque su nivel de gasto militar se ha mantenido estable a lo largo de muchos años. En el caso de India solamente hay datos del 90 en adelante, por eso la serie es más corta, pero en estos últimos 30 años siempre han oscilado entre el 3 y el 2,5%, y sí han podido desarrollarse lo mismo en términos de exportaciones de bienes y servicios. Quizás están más relacionadas esta exportación de bienes y servicios con el volumen de inversión extranjera directa, que hay muchos trabajos científicos que tocan el tema, y aparentemente la mayor inversión extranjera directa que tiene India tiene que ver con empresas farmacéuticas que ingresan al mercado local, que tiene mucha medicina tradicional de hierbas, digamos, y entran empresas como Bayer, patentan la yerba mate, digamos, patentan una mezcla de yuyos que ellos hacen normalmente en India, y terminan abasteciendo al mercado local. Eso es lo que dicen los trabajos de investigación científicos sobre el caso de India, ¿no? En el caso de Japón, fíjense que hay cierta relación positiva, aumenta
en el caso de Japón sería similar a lo de Argentina y Chile, nada más que Argentina y Chile están en una pendiente negativa de su gasto militar en torno al PBI y van hacia abajo en exportaciones. En el caso de Japón va hacia arriba en el gasto militar en general y también va hacia arriba su presencia en el mundo de las exportaciones de bienes y servicios, donde genera un cambio estructural muy importante. En los 90 pasa de tener un 10% de su PBI exportado a tener hacia el año 2018, unos 30 años después, el 20%, el doble, ¿no? O sea, es un crecimiento muy sólido por parte de Japón. En el caso de México hay un crecimiento o una recuperación del nivel de exportaciones de bienes y servicios muy interesante. Pasan desde el 20% que tenían en los 90, caen aquí en el 94-95 con la crisis del tequila, se recuperan en el 97 y desde allí tienen casi una línea recta que los lleva del 25% al 40%. Eso debe tener bastante que ver con acuerdos como el NAFTA, y sí han hecho una leve, muy pequeña, digamos, crecimiento de su gasto militar. La verdad que no pueden hacer mucho estando al lado de Estados Unidos, del otro lado del muro, pero bueno, tienen un gasto militar peor que el de Argentina, ¿no? Oscilan en menos del 0,5%. En el caso de Singapur se vuelve a corroborar esta hipótesis, donde van de la mano la gráfica azul del gasto militar con la gráfica gris de la exportación de bienes y servicios. Y en el caso de Reino Unido, bueno, en el caso de Singapur, fíjense, no este es el que le decía sobre el eje izquierdo, miren el volumen que exportan en relación al PBI. Están superando entre los años 2003 y 2010 por encima del 200% del PBI lo que exportan, ¿no? Porque tienen mucho de seguramente han escuchado estas técnicas, ¿no? de hacer un agregado de valor en la zona franca de los aeropuertos, donde el producto no ingresa, pero se contabiliza solo la exportación, ¿no? Esa técnica en Singapur funcionó tan bien que el volumen, lo que ellos exportan, es el doble del tamaño del PBI del país, ¿no? Bueno, en el caso de Reino Unido es bastante similar a lo que veíamos, digamos, un contexto europeo, Alemania, Francia, Italia, y aquí tenemos Estados Unidos. Estados Unidos sí es el que abre mercados a punta de pistola, y por eso podemos ver que van de la mano la línea del gasto militar con la línea de exportación de bienes y servicios, ¿no? Y bueno, finalmente España, un caso más de los países europeos donde las relaciones están invertidas. Esto se puede medir estadísticamente, entonces lo que hice fue juntar para todos estos países seleccionados, son varios, juntar toda la serie y poner toda la serie, en este caso, de exportaciones de bienes y servicios, una columna de todos los años, es decir, 50 años de cada uno de los países, uno abajo del otro, y 50 años de cada uno de los países de gasto militar. Cada puntito que ustedes ven acá en naranja es una pareja de esos dos datos. Para un año en particular, acá hay un país que gastó 60%, que tuvo 60% de su PBI en exportaciones y un 4.2% del PBI en gasto militar. Todo eso es para calcular esta línea, que es la tendencia que más bien ajusta esta nube de puntos. Es una nube de puntos bastante nube, digamos, no se extiende mucho sobre la línea de tendencia, no es tan clara la relación, pero sí podemos decir que hay una relación que es positiva, no es estadísticamente significativa, digamos, pero sí es una relación en general positiva entre abrir mercados y exportar bienes con tener una mayor presencia militar. Obviamente este gráfico puede tener una mayor precisión mientras más sea la cantidad de variables que estemos agregando. Este otro gráfico presenta la misma idea, solo que sobre el eje vertical tenemos la inversión extranjera directa y sobre el eje horizontal tenemos el gasto militar.
Y también la pendiente de la curva, al ser de la curva que ajusta esta línea azul, al ser ascendente hacia la derecha, al tener una pendiente positiva, lo que nos está indicando es que aquellos países que tienen mayor presencia militar, mejor sistema de defensa, son adicionalmente los que están captando más inversión extranjera directa. Por lo tanto, en líneas generales, creo que la propuesta de investigación del chino tiene una buena perspectiva de crecimiento y que afinar mucho más los datos. Pero bueno, quería compartir esto con ustedes y están disponibles las bases de datos originales para aquel que las solicite. Un fuerte abrazo y espero que les haya resultado tan interesante como me resultó a mí.